Yo salí a buscarlo. Este padre hondureño y residente de Iowa, Víctor Murillo, llevaba 10 años esperando noticias de su hijo Larry Murillo Moncada, que desapareció en 2009. La esperanza de encontrarlo con vida quedó sepultada cuando la policía le comunicó que encontró el cuerpo de su hijo detrás del refrigerador de este supermercado donde el joven trabajaba cuando desapareció. Nos da vuelta la cabeza de venir a encontrar esto y después ya de tanto tiempo. Y eso nos hace sentirnos un poquito apesarados, ¿no? Mucho dolor. El padre recuerda que ese día su hijo había discutido en casa y salió corriendo en medio de una tormenta de nieve, descalzo, sin decir nada, y nunca regresó. Salimos a buscarlo, yo salí a buscarlo, salió mi señora, vino otro amigo que me auxilió, amanecimos y no encontramos nada, como que se lo tragó la tierra. Según la policía, el supermercado fue cerrado hace 3 años y contratistas fueron recientemente al local a remover el refrigerador. Y fue en ese momento cuando descubrieron el cuerpo. Las autoridades creen que Larry Murillo, después de discutir con sus padres, se fue al supermercado donde trabajaba cuando ya habían cerrado y se subió sobre el refrigerador y cayó 12 pies, quedando atrapado entre el aparato y la pared. Por más explicaciones que le den, Víctor no entiende cómo el cuerpo de su hijo permaneció 10 años detrás del refrigerador y nadie se dio cuenta. Los freezers ya no están funcionando. Entonces, ¿cómo va a estar ahí un cadáver así? Y clientes del entonces supermercado dicen que se quejaron en su momento del mal olor al lado del refrigerador, pero nunca les pusieron atención. La policía ahora investiga la muerte de Murillo y por qué su cuerpo solo se descubrió hasta ahora.